Le concedo la palabra al doctor Marco Fidel Ramírez Antonio. ¿Sí? Es actual concejal de Bogotá, periodista de la Universidad de La Sabana, politólogo de la Javeriana, egresado del Instituto Hegi de Singapur, especialista en Derechos Humanos de la UNAD, diplomado en Gerencia Estratégica de la Universidad Sergio Arboleda, en Alta Gerencia Política y Gobernabilidad del Instituto George Washington. Gracias por asistir a la audiencia, doctor Marco Fidel Ramírez. Señor magistrado, señores magistrados, gracias por la oportunidad y también por la invitación. El artículo 42 de la Constitución Política es suficientemente elocuente, contundente y válido cuando establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye por los vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, por la voluntad responsable de conformarla. Respecto del interrogante, ¿es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o esta es una competencia del Congreso de la República? Reformulo, señores magistrados, la pregunta de la siguiente manera. Si en el ordenamiento jurídico colombiano hace falta una institución jurídica distinta de la unión de hecho que les permita a las parejas conformadas por personas del mismo sexo la posibilidad de optar entre conformar una relación con un grado mayor de formalización y de consecuente protección, entonces pregunto, ¿es competente la Corte Constitucional para diseñar tal institución ante una omisión legislativa? En este orden de ideas, para responder jurídicamente este interrogante, es necesario precisar que la Corte solo ha hecho una extensión de reconocimiento posteriores a las parejas del mismo sexo, relativos a algunos beneficios específicos que el ordenamiento jurídico ha concedido a la denominada unión marital de hecho, porque juzga que son asimilables. En este sentido, ha extendido a estas parejas el régimen patrimonial de los compañeros permanentes, la porción conyugal, la pensión de sobrevivientes y también ha ampliado el marco de protección del delito de inasistencia alimentaria. Es decir, la esfera de protección de las decisiones de la Corte Constitucional se ha enfocado en el ámbito patrimonial de las relaciones homosexuales permanentes, asunto que consideramos acertado. Ahora bien, ante esto hay que decir que el derecho comparado, la figura que más se adapta al comentado propósito, es la que se denomina unión civil o registrada, la cual es diferente de la institución del matrimonio y a la vez de la unión de hecho. Una interpretación más allá significaría excederse del marco interpretativo de las disposiciones de la Constitución Política, máxime cuando sus consecuencias conllevan impactos sociológicos y antropológicos. Luego entonces, si la sentencia C-577 de 2011 reconoció un acto contractual de carácter marital, solemne y formal, que era lo que debía y podía hacer, su eventual configuración normativa corresponde únicamente al Congreso de la República, quien hasta el momento no lo ha hecho. Lo anterior, porque el amplio margen de configuración del legislador en estos asuntos ha sido reiterada por la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo cual no puede el alto tribunal, mediante una sentencia de tutela, en el caso subyúdice, amparar los derechos que invocan los accionantes, puesto que de hacerlo estaría desfigurando, entre otras, la línea jurisprudencial relativa a la teoría de la sustitución de la Constitución como una práctica parlamentaria, administrativa y de los tribunales, donde las normas constitucionales, de modo surrepticio, adquieren un significado totalmente distinto
al que tenían en el sistema jurídico originario. En consecuencia, señores magistrados, si el poder de reforma en materia de actos legislativos se circunscribe a la competencia del Congreso como constituyente derivado, ¿por qué la Corte Constitucional, como guardiana de la Constitución política, va a tener competencia para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, sustituyendo en este tema la órbita de la acción del legislador? En este sentido, señoras y señores, es necesario dejar por sentado, primero, el hecho de que se hayan extendido beneficios de la unión marital de hecho a las parejas del mismo sexo no significa que en el ordenamiento jurídico se haya autorizado un vínculo de carácter matrimonial entre parejas del mismo sexo. Segundo, aunque la jurisprudencia de la Corte establece la posibilidad de que se prevea una figura o institución jurídica contractual que solemnice la relación surgida de la expresión de la libre voluntad, que llegue a tener mayores compromisos que la originada en la simple unión de hecho, esto no significa que los alcances de la sentencia C-577 de 2011 lleguen a esta connotación. Tercero, si hay un déficit de protección de las parejas del mismo sexo en la configuración de una institución que tenga mayores alcances que la unión de hecho, entonces la Corte Constitucional no está llamada por la Constitución a configurar esta eventual institución jurídica, pues es un espacio de producción normativa que corresponde exclusivamente al legislador. Cuarto, el hecho de que lo relativo a la familia y al matrimonio tenga reserva legal tiene implicaciones y limitaciones en el ámbito de acción de la Corte Constitucional y de otros poderes al interior del Estado, por lo que el alto tribunal no puede ordenar una protección máxima, no puede escoger los medios que considere mejores, no puede diseñar una institución jurídica y tampoco puede proponer una determinada política social. Todo ello le corresponde reglarlo al Congreso de la República. Quinto, de los datos provenientes del derecho comparado, se desprende que el legislador tiene un amplio abanico de posibilidades para regular y determinar la manera de cómo se puede formalizar y solemnizar un vínculo jurídico entre integrantes de las parejas del mismo sexo que libremente quieran recurrir a él. Sexto, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, hay que aclarar que desde el año de 1999 el Comité para los Derechos Humanos ha advertido que la falta de reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo por parte del Estado no vulnera el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 7. Si eventualmente se hiciera una consideración hermenéutica amplia del artículo 42 superior, como lo consideran quienes promueven el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y se entendiera que el ordenamiento jurídico dejara abierta la posibilidad de otros tipos de matrimonio, es indudable que en esa forzada interpretación la competencia de su expresión final y cambio definitivo correspondería al legislador, esto es, al Congreso de la República. Ahora bien, dejo también esta posibilidad. Las herramientas de participación otorgadas por la Constitución política con base en el principio de la soberanía del pueblo, como el referendo o incluso una asamblea nacional constituyente, permitirían eventualmente hacer las reformas que propone la comunidad LGBTI, sometiendo dicho proceso al ejercicio democrático, toda vez que si se avecinan cambios sociológicos y antropológicos, la sociedad entera debe ser llamada a decidir sobre su futuro y viabilidad a largo plazo. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, paso a responder
el otro interrogante del auto para esta audiencia, precisando de antemano que según el principio democrático, los jueces tienen el poder de dictar el derecho, esto es, resolver con autoridad las cuestiones sometidas a su consideración, pero según las reglas constitucionales y legales de su competencia. Por lo tanto, aquellas cuestiones que aborde un juez constitucional y no sean parte de la decisión o de la razón de la decisión, son dichos de paso que no tienen fuerza vinculante de precedente. Por eso, a la pregunta, ¿considera usted que una autoridad judicial o notarial vulnera los derechos fundamentales de los miembros de una pareja del mismo sexo cuando no accede a la celebración y registro de un matrimonio civil entre ellos? Respondo con un rotundo no, porque como ya se dijo, muchos de los análisis de la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2011 no tienen fuerza vinculante y la parte resolutiva solo hace referencia a protocolizar un vínculo contractual que no tiene el alcance de la figura de matrimonio por las razones ya expuestas. Honorables magistrados, amigas y amigos, jueces y notarios no pueden realizar uniones bajo la figura de matrimonio, sino bajo otra que el legislador debe normar. Para este caso, no es que exista vacío de la ley, donde la jurisprudencia es esencial y ya se ha pronunciado, sino que no existe ley. Por lo tanto, es obvio que no hay vacío de ley. Corresponde al legislador asumir el reto y reglamentar un asunto trascendental. ¿Por qué? Porque no existe ninguna norma de rango legal en el ordenamiento jurídico que obligue a que los notarios y jueces casen bajo la figura de matrimonio a las parejas homosexuales, sino que solo pueden hacer lo que les determina la ley y porque tampoco el vínculo contractual previsto en la sentencia C-577 de 2011 tiene la misma entidad jurídica del matrimonio civil. Cierro, señores magistrados. En este punto, hago un paréntesis, que los cristianos evangélicos de Colombia y también los católicos de este país deseamos dejar como una reflexión final muy breve. La identidad y la orientación sexuales de las personas constituyen una elección libre y voluntaria que debe ser garantizada y respetada, tanto por el Estado como por todos los ciudadanos, incluidos nosotros. Los miembros de la comunidad LGBTI reúnen 3 condiciones fundamentales que nosotros reconocemos. Son seres humanos con emociones, sentimientos y necesidades. Son personas que interactúan socialmente y requieren afecto. Y son ciudadanos con deberes y con derechos. Nosotros, los cristianos, católicos y evangélicos de Colombia, también somos seres humanos, personas y ciudadanos que con base en la libertad de cultos hemos decidido libremente seguir las enseñanzas y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos ser discriminados ni perseguidos a causa de nuestras convicciones, como tampoco señalados como ignorantes u homofóbicos u otros calificativos peyorativos simplemente por defender la familia establecida en la Constitución Política de Colombia. Señoras y señores, honorables magistrados, el Congreso de Colombia debe determinar sobre este tema y debe hacerlo en armonía con el dictado de nuestra Constitución. El matrimonio está constituido por un hombre y por una mujer. Muchísimas gracias.